Os invito, hermanos, en esta tarde voy a exponer el libro de Job, el tema Job y su familia, en el capítulo 1 y 2 y el capítulo final, 42. Pero esto lo vamos a hacer en dos sesiones, sería un poco largo para hacerlo todo de golpe, así que vamos a hacerlo en dos sesiones. Este va a ser el tema para hoy y para el domingo que viene. Una vista panorámica sobre el libro de Job. Así que os invito, los que tengáis vuestras Biblias, a leer conmigo en el capítulo 1 y vamos a leer ahí desde el versículo 6 hasta el versículo 12 del capítulo 1 y luego leeremos desde el capítulo 2, el versículo 1 hasta el 6. Y dice así la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En este texto se nos narra el episodio de la reunión de Dios con sus hijos, y creo que por el contexto se trata de sus ángeles. Y esta reunión sucede en los lugares celestiales. Y curiosamente el texto nos informa que Satanás aparece allí en medio de ellos. Y el que toma la iniciativa es Dios, preguntándole a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le responde: de rodear la tierra y de pasear por ella. Satanás es una especie de turista ambulante, despiadado. Él está mirando, él está buscando, él está sintonizando, buscando una presa. Él está buscando a alguien a quien devorar. Y eso lo hace todo el tiempo. Y Dios de nuevo le pregunta: ¿observaste a mi siervo Job? Y Dios le da el currículum de Job. Dice: no hay nadie en la tierra semejante a él. En otras palabras, él es el hombre más piadoso de esta generación. Él es un hombre íntegro. Integridad es aquel hombre íntegro es aquel que lo es estando dentro de su cuarto con la puerta cerrada, la luz apagada, donde nadie lo ve. Sin que nadie lo esté observando, ese hombre permanece íntegro a los ojos de Dios. Hombre recto es aquel que lo es en público cuando todo el mundo lo está observando. Hay una diferencia, por tanto. Nos dice también que él teme a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Un hombre que se aleja voluntariamente del mal, que deliberadamente quiere ser santo. Bueno, Satanás podría decir: no lo he visto, no sé quién es,
Estoy tan ocupado con otras cosas que quién sabe si algún día pondré mis ojos sobre él. Pero esa no fue la respuesta que Satanás le dio a Dios. Satanás respondió así: pudiera ser, sí. De esa manera que cuidas a Job fácilmente, es fácil adorarte. Cualquiera no te adora de esa manera. Dice el versículo 9: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, todo lo que toca se convierte en dinero. De esa manera cualquiera te adora. Satanás está diciendo aquí dos cosas, hermanos. La primera enseñanza es que Dios precisa de sobornar a las personas con bendiciones para recibir de ellas la adoración. Es lo que está insinuando Satanás. Satanás insinúa que nadie adora a Dios por quien Dios es, sino por lo que Dios da. Y Satanás insinúa también que el hombre adora a Dios por todo lo que el hombre recibe de Dios. Resulta ser un intercambio, ¿verdad? Y Satanás todavía más allá, insinúa más todavía. Él insinúa que Job adora a Dios porque Job descubrió que la religión trae beneficios para su vida, que es un gran negocio, que adorar a Dios trae dividendos materiales. Pero si ahora Dios le quita a Job, como Satanás propone, todo lo que Dios le ha dado, ahora Job va a blasfemar en tu misma presencia. Ahora, la pregunta que debemos hacernos en este punto es: ¿qué es lo que un hombre tiene en esta vida realmente? ¿Cuáles son las posesiones de un hombre en esta vida? Un hombre tiene bienes materiales, y un hombre tiene familia. Satanás está insinuando y levantando aquí dos argumentos. Y es que nadie ama a Dios más que al dinero. Y que nadie ama más a Dios que a su familia. Satanás le dice a Dios: tócale ahora en lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Sin que Job lo supiera, Job está al margen de esta conversación, Job no sabe nada. Dios constituyó a Job en su abogado en la tierra y deja en las manos de Job la reputación de Dios, sin Job saberlo. Y le dice Dios a Satanás: puedes tocarle en todo lo que tiene, solamente no puedes tocar en su vida. En otras palabras, hermanos, de aquí podemos decir que Satanás es un ser limitado y limitado por Dios. Él solo puede llegar hasta donde Dios le permite llegar, ni un centímetro más, hasta ahí. El Dios que adoramos, hermanos, el Dios es el Dios que manda en el cielo, manda en la tierra y manda en el infierno. Con el permiso de Dios, Satanás sale de su presencia para hacer un verdadero estrago en la vida de Job. Nos dice en el versículo 3 que Job era el hombre de mayor renombre entre todos los orientales de aquel tiempo. Lo que quiere decir que era el hombre más rico de Oriente, que Job era el hombre más rico de su generación. Por tanto, lo que está escrito aquí, de lo cual podemos deducir que no es pecado ser rico, que no es pecado tener riquezas, no es pecado tener dinero. La riqueza es una bendición, es Dios quien fortalece nuestras manos para adquirir las riquezas. Riquezas y gloria vienen de ti. Dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que el problema no es tener dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. El problema no es poseer dinero, el problema es que el dinero te posea a ti. El problema no es llevar dinero en el bolsillo, el problema es llevar el dinero en el corazón. El problema no es la riqueza, el problema es la riqueza sin Dios. El problema no es el dinero como siervo, el problema es el dinero si es tu amo. Y es curioso que aquí, que en el versículo 3 esté escrito que Job era el hombre más rico, y que al mismo tiempo en el versículo 8 se nos dice que Job era el hombre más piadoso.
Entonces vemos que es posible ser rico, el más rico, y ser piadoso y el más piadoso al mismo tiempo. Ahora fijaros en los versículos 15 al 17, se nos dice que Satanás va a usar a los sabeos, el fuego y a los caldeos para llevar al hombre más rico de la tierra al colapso financiero total, a la quiebra absoluta. Y yo no sé lo que tú puedes pensar sobre esto, pero una persona que vivió toda su vida siendo pobre, cuando pasa por una circunstancia añadida, difícil otra vez, lo aguanta. Lo aguanta porque ya está acostumbrado a vivir en la pobreza. Aunque le añadas más, pues bueno, ya está acostumbrado. Pero aquel que vivió en lo más alto de la cúspide, cuando pierde todo, hermanos, su vida entra en colapso. Cuando fue la quiebra la quiebra económica del 1927 del siglo pasado, que la bolsa se hundió, muchos, por menos, se tiraban de los edificios abajo ante un colapso financiero. Otros se pegaban un tiro en la cabeza, por mucho menos. La gran pregunta que debemos hacernos aquí, hermanos, es: ¿será verdad que la tesis de Satanás era cierta? ¿Será verdad que nadie ama más a Dios que al dinero? ¿Será verdad que Job blasfemaría contra Dios? ¿Será verdad que Job se rebelaría contra el dador? La respuesta a estas preguntas las encontramos en el versículo 21. En el versículo 21 se nos dice que cuando Job recibe la noticia de que está arruinado totalmente, de que ha entrado en un colapso financiero, él dice así, escucha: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esas fueron las palabras de Job ante esa gran noticia de que se había quedado en la ruina total. ¿Sabes lo que está diciendo Job? Yo no traje nada a este mundo. Nada, absolutamente nada. Y yo no me voy a llevar nada de este mundo. Por tanto, todo aquello que yo gané entre mi nacimiento y mi sepultura, eso no es la razón de mi vida. Job reprueba la tesis de Satanás. Y Job prueba que él ama a Dios que al dinero. Él prueba que adora a Dios no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Pero ahora vea conmigo el versículo 19, porque ahora Job recibe la más trágica noticia de su vida. Versículo 19. Sus 10 hijos están reunidos en la casa del primogénito, el hijo mayor, celebrando un banquete, y de repente viene un gran vendaval y la casa se cae, colapsa y todos los hijos mueren debajo de los escombros. La gran pregunta es: ¿qué clase de padre era Job? Todo padre y toda madre, hermanos, que tienen más de un hijo aquí, saben una cosa. Los hijos por naturaleza no son unidos, sobre todo cuando tienen dinero, hermanos, porque el dinero no une, el dinero no trae unión, el dinero divide, el dinero separa. Pero por lo que sabemos de Job, hermanos, en el capítulo 1, versículo 5, allí nos dice que él era un padre ejemplar. Job era un padre ejemplar. Allí se nos dice que Job llamaba a sus hijos. Job santificaba a sus hijos. Que Job se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, por si tal vez habían pecado contra Dios. Job decía: tal vez mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en su corazón. Y Job hacía eso continuamente. Cada día era un padre presente, era un padre intercesor, era un padre aconsejador. Era un padre ejemplar, era un padre de verdad. Pero a pesar de todo eso, él sufre el golpe más doloroso de la vida, hermanos. Después de la ruina, ahora enfrenta el dolor y el luto. Me imagino, hermanos, que Job, que esto no es una leyenda, el libro de Job, es una historia real, no es una metáfora lo que estamos leyendo aquí. Job fue un personaje histórico de la época de los patriarcas, que vivió un momento histórico y un lugar geográfico específico y determinado. Me imagino, hermanos, lo que le sucede a un hombre que en el mismo día lleva a todos sus hijos al cementerio, sus 10 hijos. Ayer leí una noticia muy parecida. Durante los bombardeos en Gaza, 9 hijos de 10 que tenían un matrimonio de médicos
murieron. ¿Cómo es que te deshaces de ese dolor, hermano? ¿Cómo te recuperas después de esparcir las cenizas de tus hijos? ¿Cómo es que tú retomas tu vida, retomas tu agenda después de semejante noticia? ¿Cómo es que recomienzas tu vida? ¿Cómo empiezas de nuevo? ¿Será que la tesis de Satanás es verdadera? ¿Será que Satanás tiene razón? ¿Será que nadie ama más a Dios que a su familia? ¿Será que Job blasfemaría contra Dios en este preciso instante? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el versículo 20 y 21. Dice allí la palabra de Dios: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Hermanos, Job reprueba por segunda vez la tesis de Satanás. Job prueba que ama más a Dios que a su familia. Job prueba que adora a Dios no por aquello que Dios le da, sino por lo que Dios es. Pero llegamos al capítulo 2 de esta historia, y allí Dios está reunido de nuevo, otra vez, con sus hijos, y es la misma reunión en los lugares celestiales, y son los mismos ángeles, sus hijos, que están allí reunidos en los lugares celestiales. Y nos dice la Biblia que Satanás aparece allí de nuevo, por allí. Y es Dios, otra vez, quien toma de nuevo la iniciativa, y le pregunta de nuevo a Satanás, ¿verdad? ¿De dónde vienes, Satanás? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabes lo que le está diciendo Satanás a Dios? No he cambiado mis planes. Mi agenda sigue siendo la misma. Sigo haciendo las mismas cosas, día tras día. Estoy echando un vistazo por aquí, ojeando por allá, buscando una brecha, estoy buscando a alguien para devorarlo. Y Dios de nuevo le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios le da el currículum de Job a Satanás sin cambiar una coma de lo que le había dicho ya en el capítulo 1. Que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, después de todo lo que le has hecho pasar, o le estamos haciendo pasar, sería tema de discusión, ¿verdad? Porque nada acontece en la vida de un creyente sin el permiso de Dios. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, si me da ganas de decirle, aun cuando tú me incitaste, mala sombra. Aun cuando tú me incitaste, mala sombra, contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a Satanás, hermano? Satanás, tú eres un mentiroso. Y tus tesis, tus argumentos son mentiras. Job ha demostrado que me ama más que al dinero. Job ha probado que me ama más que a su familia. Job me ha mostrado que me ama no por lo que le doy, sino por lo que yo soy. Bendito sea Dios. Amén. Pero entonces Satanás saca un as de la manga y le presenta a Dios su tercera tesis. Con esta sí que voy a vencer, pensaría él. Dice en el versículo 4, capítulo 2, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo sé que hay muchas personas que no tienen a Dios en su vida. Cuando llega la enfermedad y hay que irse a Houston y gastarse todo lo que uno tiene, cogen ese dinero y van a Houston y se gastan todo lo que tienen. Dan todo lo que tienen por salvar su vida. Yo eso lo sé. Pero la tesis de Satanás aquí es que nadie ama más a Dios que a sí mismo. Sin que Job lo supiese, Dios lo constituye a él de nuevo como su abogado en la tierra y coloca entonces la defensa de la reputación de Dios en las manos de Job, sin Job saberlo.
Y Dios le dice a Satanás: puedes tocar sus huesos y su carne, pero no puedes quitarle la vida. En otras palabras, Satanás es un ser limitado, ilimitado por Dios. Él solo puede llegar hasta donde Dios le permite llegar, ni un centímetro más. En palabras de Martín Lutero, Satanás es como un perro encadenado. Llega hasta donde llega la cadena, hasta donde Dios le permite, ni un centímetro más. Y con el permiso de Dios, Satanás sale de allí. Versículo 7, capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job va teniendo un dolor insoportable, hermanos, porque su cuerpo se encuentra completamente llagado, cubierto de llagas. Heridas abiertas sangrando. Su piel se está necrosando, oscureciéndose. Él necesita de un trozo de teja, hermanos, para poder rascar su piel necrosada. Él se está volviendo una llaga viva, hermanos, una herida abierta. Él es una carcasa humana, hermanos, encorvado por el dolor. Él se está volviendo una llaga viva, una herida abierta. Él es una carcasa humana. Él no consigue comer, él no consigue dormir, él no encuentra alivio ni siquiera por un minuto. Esa es la condición de Job. Y él se va volviendo cada vez más y más delgado, con sus huesos de las costillas atravesando su piel. Su cuerpo se vuelve maloliente, formando bolsas de pus y llagas, y él necesita morder esas póstulas de luz, esas bolsas de pus, para intentar aliviar siquiera por un momento su dolor. Él está arrugado, él está desfigurado, él parece completamente un espectro vivo. Las personas que pasan por donde él se encuentra le escupen a su lado. Las personas que pasan sienten náuseas, las personas sienten desagrado de acercarse a él, sienten repulsión hacia él. Cuando su mujer ve ese cuadro horrible, se rebela contra Dios y le dice a su marido: ¿aún conservas tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Y Job responde, hermanos, con una firmeza pétrea y hercúlea: mujer, estás hablando como una loca. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Él reprueba la tercera tesis de Satanás. Él prueba que ama más a Dios que a sí mismo, y prueba que ama a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios le da. Y ahora llega al capítulo 2, y ahí llega la visita de sus amigos. Ahí vienen sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos se habían puesto de acuerdo en venir los tres juntos a visitar a Job mientras se encuentra en este estado lamentable. Y dice en el verso 12: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Si estuviese así, lo hubieran conocido, ¿eh? No lo conocieron, imagínate cómo estaría. No lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, en señal de luto y de dolor. Arrojaron polvo hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy, muy, muy grande. Yo quiero preguntarte, hermano y hermana, ¿tú crees que estos hombres eran amigos de Job? ¿Eran amigos de Job? La respuesta categórica es que claro que eran amigos de Job. Claro que eran sus amigos. ¿Tú ya le has hecho una visita a algún amigo tuyo así, de estar con él mientras lo está pasando mal, de estar sentado 7 días en el suelo con él, callado y solo llorando? ¿O has recibido la visita de algún amigo tuyo en tus momentos más oscuros y se han sentado al lado tuyo sin decir palabra durante 7 días, callando y solo llorando? ¿Cuál fue el problema de estos hombres, hermanos, de estos amigos de Job?
El problema de estos hombres era su mala teología. Su mala teología. Cuando la teología es mala, hermanos, la conducta va a ser mala también. Porque la ética es la hija de la teología y la teología es la madre de la ética. El problema de estos hombres, hermanos, es que ellos comenzaron a hacer teología, a considerar, a especular, a desarrollar una lógica, a pensar en causa y efecto. Y ellos pensaron así: bueno, nadie sufre sin causa. Cuando alguien está sufriendo es porque ha hecho algo malo. Por tanto, Job está sufriendo mucho porque Job ha debido de hacer algo muy, muy malo. Eso es lo que pensaban estos amigos de Job. Pero ellos no solo pensaban eso. Ellos hablaban entre sí estas cosas. Y no solo lo hablaban entre sí, sino que hablaron a Job, se dirigieron a Job. Y ellos acusaron a Job con las más graves difamaciones. Ellos acusaron a Job de adúltero, lo acusaron también de ladrón, ellos le llamaron loco, ellos agravaron el dolor de Job diciéndole que Dios había matado a sus hijos porque él era un loco. Ellos trataron a Job de corrupto porque ellos decían que Job se había enriquecido por haberle robado a los huérfanos y a las viudas. Ellos masacraron a Job, hermano. Lo masacraron. Ellos lanzaron sus saetas venenosas y clavaron sus saetas sobre Job. Ellos pasaron como una pisonadora por encima de él, lo aplastaron del todo a Job. ¿Y qué es lo que hizo Job, hermanos? Lo que haríamos tú y yo, hermanos. Lo que todos haríamos. Job se defendió. Job le preguntó a Dios. Job se quejó a Dios. Job lanzó al cielo 16 preguntas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué, Señor, mi dolor no cesa? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no se secaron los pechos de mi madre en el momento de nacer para yo morir de hambre? ¿Por qué no me matas de una vez, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lanzó 34 quejas a Dios. Job levantó al cielo 34 quejas y 16 preguntas. Job no solamente exprimió el pus de sus heridas físicas, sino que exprimió el pus de sus heridas emocionales. ¿Y sabéis, hermanos, cuál fue la respuesta de Dios para él a esas 16 preguntas y a esas 34 quejas? El silencio sepulcral de Dios. Ni una palabra. Ni una sola palabra, hermanos. Ni una respuesta. Ni una explicación de parte de Dios. Ni una luz al final del túnel. Ni una señal de su favor, nada. Y te puedo garantizar una cosa, querido hermano, querida hermana, que si hay algo peor que sufrir, es sufrir sin explicación, sin entender el porqué. El silencio de Dios, hermanos, muchas veces grita más alto a los oídos de nuestra alma que el estruendo más ruidoso de las circunstancias más difíciles. Y si estáis comprendiendo mis razonamientos hasta aquí, hermanos, Job está sufriendo un golpe fatal en las 5 áreas más importantes de su vida. Job ha sido devastado, hermanos. En primer lugar, la vida financiera. Hermanos, cualquiera de nosotros que sufra golpes profundos en esta área, queda completamente sacudido. Y esto lo probó la reciente pandemia, ¿verdad?, del año 2020. Eso ha sido una prueba de estas palabras que son verdad. ¿Cuántos comerciantes, hermanos, cerraron sus negocios para siempre? ¿Cuántas tiendas cerraron? ¿Cuántos hoteles entraron en problemas, en crisis? ¿Cuántas empresas de agencias de viajes tuvieron que cerrar sus puertas? ¿Cuántos empresarios se fueron a la ruina? ¿Cuántos empleados se fueron al paro de la noche a la mañana sin tener ninguna oportunidad de trabajo? Y es la crisis financiera cuando llama a la puerta. La segunda área donde Job fue afligido fue en su salud. Y tengo que decirte, hermanos, que la enfermedad pone a todo ser humano en su debido lugar. Es así. No hay manera de mantener la cabeza levantada y el pecho erguido ahí, lleno de orgullo. No hay lugar para eso. Te quedas desinflado, seas rico, seas pobre, de la
la misma manera. La pandemia también probó eso, porque murió el más rico y murió el más pobre. ¿Sí? Se fue el joven y el viejo, se fue el empresario y el empleado, se fue el doctor y el analfabeto también, se fue el hombre del campo y el de la ciudad, se fue el creyente y el incrédulo. La enfermedad, hermanos, vuelve frágil al hombre. El suelo se hunde debajo de nuestros pies y Job está enfrentando todo eso. La tercera área en donde Job enfrenta la crisis es en el área del matrimonio. En la hora en que Job necesitaba más el apoyo de su mujer para ser un bálsamo para su vida, en ese momento de tanto dolor, para que su mujer fuese para él un alivio a sus tensiones, una mujer consoladora, ella se revuelve contra Dios y le dice a su marido: muérete, muérete ya de una vez. La cuarta área en donde Job se enfrenta a la crisis, hermanos, es con los hijos. No es natural que un padre y una madre tengan que enterrar a un hijo, ¿verdad? No es natural que los hijos mueran primero. Y estoy seguro que tal vez no hay un dolor más fuerte que se compare a este, que un padre o una madre tengan que enterrar a un hijo o a una hija. La quinta área que Job está enfrentando en la vida es con las amistades. Aquellos que deberían ser sus consoladores se transformaron en sus molestadores. Aquellos que deberían de ser el bálsamo para sus heridas se convierten en la vinagre de sus heridas. Aquellos que deberían de estar con él para consolarlo se vuelven sus acosadores más implacables, acusando a Job y acusando a Job. Y si te fijas, Job lo está perdiendo todo. Todo. Job está en el fondo del pozo, hermanos, como se suele decir. Está en el fondo del pozo. Yo he estado sumergido en dos pozos que había en mi finca de mi padre. Uno de 21 metros y uno de 17. Y yo bajé al fondo de esos pozos. Te digo algo, cuando tú estás en un fondo de un pozo, solo tienes un lugar donde mirar. Es hacia arriba, es a lo alto. Es hacia Dios. Y Job lo perdió todo, excepto su confianza en Dios. Entonces, cuando él está en el fondo del pozo emocionalmente, le arranca un grito de esperanza y dice una cosa, dice: yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, Satanás había pensado que le había quitado todo a Job, pero Satanás no sabía que Dios era el todo de Job. Y nadie puede quitar a Dios de nuestras vidas, hermanos, nadie. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, como decíamos la semana pasada, Él es nuestra esperanza. Con Dios, hermanos, tú lo tienes todo. Sin Dios, teniéndolo todo, tú no tienes nada. Nada. Y cuando Job suelta ese grito, ¿verdad?, de esperanza, de repente Dios rompe el silencio y comienza a hablar con él. Y es curioso, hermanos, es curioso que cuando Dios habla con Job, Dios no le responde ni una de esas 16 preguntas de Job, ni una le responde. Dios no le da respuesta a ninguna de sus 34 quejas, ninguna. Cuando Dios habla con Job, Dios le hace a Job 70 preguntas. Todas ellas preguntas retóricas que no necesitan de respuesta, porque va incluida en la misma pregunta, ¿verdad? Sin la más mínima posibilidad de respuesta por parte de Job. Y Dios le pregunta a Job: Señor Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y cuando yo establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás más adelante, y ahí parará el orgullo de tus horas. Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Job, ¿por qué camino se reparte la luz? ¿Lo sabes? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Menor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos, Job? Y a medida que Dios se va revelando y revelando cada vez más, revelando y revelando, Job
se fue encogiendo, para descubrir las 5 verdades más extraordinarias y revolucionarias de su vida. Verdades que pudieron cambiar su vida y que pueden cambiar también la tuya, tu propia historia en esta noche. ¿Qué verdades son estas? Lo veremos la semana que viene. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Os dejo con la miel en los labios. Esto lo veremos la semana que viene. Gloria al Señor. Voy a hacer